Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que es tu copyright N todo súper bien, listos para un cafecito virtual y una dosis de drama del bueno, porque hoy su que tenemos tela que cortar. Agárrense fuerte porque la noticia que les traigo es de esas que te dejan con la boca abierta, de esas que necesitas escuchar 2 veces para creerla. Estamos hablando de Kerem Bürsin, nuestro Kerem, el mismísimo, y una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. ¿Están listos? Porque hoy vamos a desentrar más menos un misterio, a analizar cada detalle y a sacar nuestras propias conclusiones. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, teorías y por supuesto, mucho pero mucho chisme jugoso. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Hagan clic en ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni una sola de mis actualizaciones. Aquí encontrarán siempre las últimas noticias del mundo del espectáculo, chismes jugosos, análisis profundos y mucho asu que no lo duden, únanse a nuestra familia de chismosos y no se pierdan de nada. Ahora empecemos. Como ya saben, el mundo del espectáculo turco es lleno de sorpresas, de giros inesperados y de relaciones que nos mantienen al borde del asiento. Y una de las parejas que nos ha hecho suspirar, sufrir y emocionarnos en los últimos aún más menos ha sido, sin duda, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Q copyright N no recuerda su química en Senu con diéresis al cam. Era palpable, traspasaba la pantalla y nos sacó a creer en el amor verdadero. Su relación superíndice 3N fuera de la pantalla era la confirmación superíndice 3N de que a veces, los cuentos de hadas se hacen realidad. Pero como en todo cuento, a veces las cosas no salen como esperamos. Su ruptura fue un golpe duro para todos los que los admiran, un jarro de agua fría que nos hizo cuestionar si el amor verdadero realmente existe. Y todavía hoy, se siente la ausencia de esa chispa en el ambiente, la falta de esa pareja dorada que parecía destinada a la eternidad. Y justo cuando pensamos que habíamos superado la ruptura, cuando vamos a aceptar que cada uno ha tomado su propio camino, boom, aparece una noticia que lo cambia todo. Una noticia que ha dejado a todos boquiabiertos, preguntándose qué copyright demonios estuvo pasando. Y es que según los rumores, y algunas fuentes bastante fiables, debo decir, Kerem Bürsin se casa. Lo oyeron bien. Kerem Bürsin estuvo a punto de dar el su quiero. Pero aquí viene el giro inesperado, el plot twist que nadie vio venir, la afortunada no es Hande Erçel. El drama, señores, el drama. Su copyright lo que estuve pensando. ¿CU superíndice 3mo? ¿Con Q copyright N? ¿Q copyright pa su superíndice 3 con Ande? Tranquilos, mis chismosos, que vamos a analizarlo todo con lupa. La mujer que le ha robado el corazón superíndice 3N a Kerem, la que lo llevaron al altar, es, según los informes, una amiga cercana. Una amiga. Ahora aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Q copyright N es esta misteriosa amiga? ¿CU superíndice 3 mo surgió superíndice 3 el amor entre ellos? ¿CU2 se dio cuenta Kerem de que ella era la elegida? Son preguntas que todos nos estamos haciendo y que, por supuesto, vamos a intentar responder. Vamos a transformarnos en verdaderos detectives del corazón superíndice 3NY a seguirle el rastro a esta historia hasta el final. Obviamente la noticia ha generado un tsunami de reacciones en las redes sociales. Los fans estuvieron divididos. Algunos, los moves románticos y nostálgicos, se niegan a creerlo. Insisten en que todo es un malentendido, que Kerem y Hande estuvieron destinados a estar juntos y que esto es solo una prueba en su camino. Todavía inundan las redes con hashtags como #Kerem Hande Forever y #Anker Must Reunite, aferrándose a la esperanza de que el amor verdadero triunfe al final. Han incluso creado montajes de fotos y vídeos recordando los mejores momentos de la pareja, como si intentaran convencer al propio Kerem de que estuvo cometiendo un error. Otros, realistas, aceptan la noticia con resignación superíndice 3N, deseándole lo mejor a Kerem en esta nueva etapa de su vida. Estos son los que utilizan hashtags como #Kerem Happily Ever After, intentando mostrar apoyo y positividad ante la nueva realidad. Y luego estuvieron los que como yo simplemente quieren saber todos los detalles jugosos. Somos los verdaderos adictos al chisme,
los que necesitamos saber cada mínimo detalle para poder formarnos nuestra propia opinión superíndice 3N, y por supuesto, para poder comentarlo con nuestros amigos y familiares. Pero volvamos a la misteriosa amiga. Hasta el momento, la identidad de la afortunada se mantiene en secreto. No hay fotos, no hay nombres, no hay nada. Es como si Kerem estuviera haciendo todo lo posible por mantener su relación superíndice 3N alejada del foco medio urtico, algo que sinceramente entiendo. Después copyright ese de la intensa cobertura que tuvo su relación superíndice 3N con Ande, es comprensible que quiera proteger su vida privada y mantener este nuevo capítulo lo más alejado posible de los paparazzi y los comentarios malintencionados. Imaginen la presión superíndice 3N constante, las CU Mara siguió copyrightándolos a todos lados, los comentarios de los fans opinando sobre cada aspecto de su relación superíndice 3N. Es normal que Kerem quiera evitar eso a toda costa esta vez. Sin embargo, la falta de información superíndice 3N no ha impedido que los fans empiecen a teorizar. Algunos sugieren que podría ser una amiga de la infancia, alguien que ha estado presente en la vida de Kerem desde hace mucho tiempo. Quizá ese alguien que lo conoció superíndice 3 antes de la fama, que lo quiere por quien es y no por su estatus de celebridad. Otros apuntan a una compau más menos era de trabajo, alguien con quien ha compartido proyectos y experiencias profesionales. Tal vez una guionista, una directora o incluso una productora con la que Kerem haya conectado a un nivel muy profundo. Y luego estuden los muy osados, incluso se atreven a mencionar nombres de mujeres que han sido vinculadas sentimentalmente a Kerem en el pasado, aunque sin ninguna prueba concreta. Estos son los que recurren a los archivos de Internet, desenterrando antiguas fotos y rumores para intentar encontrar alguna pista sobre la identidad de la misteriosa novia. Lo que parece claro es que esta relación superíndice 3N ha surgido de forma natural, sin presiones medio-ticas ni expectativas externas. Se dice que Kerem y su amiga han cultivado una amistad su superíndice 3 lida durante aún más menos y que con el tiempo, esa amistad se ha transformado en algo muy profundo. Al parecer, han descubierto que comparten los mismos valores, los mismos intereses y la misma visión superíndice 3N de la vida, lo que ha hecho que su relación superíndice 3N sea fúcil, CU superíndice 3 moda y llena de amor. Es como si hubieran encontrado a su alma gemela en el lugar muy inesperado, en una amistad que floreció superíndice 3 con el tiempo. Eso, mis chismosos, es digno de una película romántica. Y aquí es donde entra en juego la bomba, que mencionaba al principio, copyright pasa con Ande Eru Parrafoel. ¿CU superíndice 3 mo se siente ella al respecto? ¿Es tú al tanto de la boda de Kerem? Son preguntas que nos queman por dentro y que lamentablemente no tienen una respuesta clara. Ande, como es habitual, ha optado por el silencio. No ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública sobre el tema y ha preferido mantenerse alejada de los focos. Es comprensible que quiera proteger su intimidad y evitar alimentar a UNMU, es el morbo medio urtico. Además de ese, tal vez necesite tiempo para procesar la noticia y lidiar con sus propios sentimientos. Sin embargo, algunos allegados a la actriz aseguran que estuvo sorprendida por la noticia, pero que respeta la decisión superíndice 3N de Kerem y le desea lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Otros, muy maliciosos, sugieren que Ande se siente decepcionada y traicionada por la actitud de su expareja, pero que estuvo intentando mantener la compostura y seguir adelante con su vida. Siempre hay dos versiones de la historia, ¿verdad? Y en este caso, la verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio entre ambas. Lo que es seguro es que Ande es una mujer fuerte y talentosa, y que sabrá superar este obstáculo y seguir brillando con luz propia. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la situación superíndice 3N es delicada, y que es importante ser respetuosos con los sentimientos de todos los implicados. Kerem tiene derecho a rehacer su vida y a encontrar la felicidad al lado de quien considere oportuno. Ande tiene derecho a seguir adelante y a encontrar el amor verdadero. Y nosotros como espectadores tenemos que respetar sus decisiones y evitar alimentar el morbo y la especulación superíndice 3N. No olvidemos que detrás de las CU maras y los flashes, hay personas con sentimientos que merecen respeto y consideración superíndice 3N. Ahora bien, dejando de lado el drama y el chisme, vamos a centrarnos en lo que realmente importa, la felicidad de Kerem Bürsin. Si realmente estuvo enamorado y ha encontrado a la persona con la que quiere pasar el resto de su vida, enhorabuena.
Le deseamos lo mejor en esta nueva aventura y esperamos que sea muy feliz. Que su matrimonio es tu copyright lleno de amor, alegría y comprensión superíndice 3N mutua. Y aunque la noticia nos haya pillado por sorpresa y nos haya dejado un poco descolocados, creo que es importante recordar que la vida es asu, llena de giros inesperados, de sorpresas y de nuevas oportunidades. A veces las cosas no salen como esperamos, pero eso no significa que no puedan salir mejor. A veces el destino nos tiene preparadas cosas aún muy grandes y muy maravillosas de las que podamos imaginar. Asu que en lugar de lamentarnos por lo que pudo ser y no fue, debemos abrazar el presente y mirar hacia el futuro con optimismo y esperanza. Asu que mis chismosos levantemos nuestras copas de Cafú Copyright, claro, y brindemos por Kerem Bürsin, por su futura esposa y por el amor verdadero. Brindemos por Hande Erupar Rafael, por su fortaleza y por su capacidad de seguir adelante. Y brindemos por nosotros por nuestra capacidad de sorprendernos, de emocionarnos y de disfrutar del Che. Isme jugoso. Salud. *** profundizando en la misteriosa novia, teorías y pistas ***. Vamos a ponernos nuestras gorras de detectives y a sumergirnos aún más en la identidad de esta misteriosa mujer. La falta de información oficial ha dado rienda suelta a la imaginación de los fans, y algunas de las teorías que circulan son realmente fascinantes. ***, la amiga de la infancia ***, esta es una de las teorías más populares y románticas. La idea de que Kerem se case con alguien que lo conoce desde antes de la fama, alguien que ha estado a su lado en las buenas y en las malas, resuena con muchos. Se dice que esta amiga de la infancia podría ser alguien de su círculo más cercano en Estambul, o incluso alguien de su etapa en Estados Unidos. Algunos fans han estado revisando antiguas fotos de Kerem en busca de alguna cara familiar, alguien que pudiera encajar con esta descripción. ***, la colega discreta ***, otra teoría apunta a una compañera de trabajo, alguien con quien Kerem ha compartido proyectos y experiencias profesionales. Podría ser una guionista, una directora, una productora, o incluso una actriz con la que haya coincidido en alguna serie o película. La ventaja de esta teoría es que explicaría por qué la relación se ha mantenido en secreto hasta ahora. Kerem y su colega podrían haber querido evitar rumores y especulaciones hasta que estuvieran seguros de sus sentimientos. ***, la desconocida total ***, la teoría más radical es que la futura esposa de Kerem es completamente ajena al mundo del espectáculo. Podría ser una empresaria, una abogada, una médica, o simplemente alguien que no tiene nada que ver con la farándula. Esta teoría explicaría por qué no hay información sobre ella en los medios. Kerem podría haber querido protegerla del escrutinio público y permitirle mantener su anonimato. ***, las pistas en las redes sociales ***, algunos fans han estado analizando minuciosamente las redes sociales de Kerem en busca de alguna pista sobre su futura esposa. Han estado revisando a quién sigue, a quién le da me gusta, y a quién comenta, en busca de alguna mujer que pudiera encajar con la descripción de amiga cercana. También han estado buscando mensajes subliminales o indirectas en sus publicaciones. Sin embargo, hasta ahora, no han encontrado nada concluyente. ***, el impacto en la carrera de Kerem, un nuevo capítulo, ***. La noticia del matrimonio de Kerem Bürsin podría tener un impacto significativo en su carrera profesional. Por un lado, podría reforzar su imagen como un hombre maduro y estable, lo que podría abrirle las puertas a nuevos proyectos y roles más serios. Por otro lado, podría decepcionar a algunos fans que lo veían como un soltero de oro, y que esperaban que volviera con Andercel. Es probable que Kerem utilice esta nueva etapa de su vida para reinventarse como actor y explorar nuevos géneros y personajes. Podría alejarse un poco de las comedias románticas y enfocarse en dramas más profundos y complejos. También podría empezar a producir sus propios proyectos y a dirigir sus propias películas. En cualquier caso, está claro que Kerem Bürsin se encuentra en un momento crucial de su carrera. La decisión de casarse podría ser el punto de partida de un nuevo capítulo en su vida profesional y personal. ***, el silencio de Hande, ¿qué significa realmente ***? El silencio de Hande Erçel ante la noticia del matrimonio de Kerem Bürsin ha sido interpretado de muchas maneras diferentes. Algunos creen que está dolida y decepcionada, pero que prefiere mantener la compostura y no alimentar el drama mediático. Otros piensan que está feliz por Kerem y que le desea lo mejor en su nueva etapa.
Y otros simplemente creen que no le importa en absoluto y que ha pasado página hace tiempo. Lo cierto es que nadie sabe con certeza cómo se siente Ande. Solo ella conoce la verdad. Sin embargo, su silencio es comprensible. Después de la intensa cobertura mediática que tuvo su relación con Kerem, es normal que quiera proteger su intimidad y evitar verse envuelta en más polémicas. Es probable que Ande continúe enfocándose en su carrera profesional y en sus proyectos personales. Es una actriz talentosa y exitosa, y tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. No necesita depender de su relación con Kerem para brillar con luz propia. *** El futuro del amor en el mundo del espectáculo turco ***. La noticia del matrimonio de Kerem Bürsin nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor en el mundo del espectáculo turco. ¿Es posible encontrar el amor verdadero en un entorno tan competitivo y mediático? ¿Pueden las relaciones de las celebridades sobrevivir a la presión del público y de los paparazzi? La historia de Kerem y Ande nos demuestra que a veces, las cosas no salen como esperamos. A pesar de la química que había entre ellos y del apoyo de sus fans, su relación no funcionó. Sin embargo, eso no significa que el amor verdadero no exista. Tal vez Kerem haya encontrado el amor verdadero en una amistad que floreció con el tiempo. Tal vez Ande lo encuentre en el futuro con alguien que la valore y la ame por quien es. Lo importante es no perder la esperanza y seguir creyendo en el poder del amor. En resumen, hoy hemos hablado de la sorprendente noticia del matrimonio de Kerem Bürsin con una amiga cercana, dejando atrás la relación que muchos esperaban que continuara con Hande Erçel. Hemos explorado las reacciones en redes sociales, la identidad desconocida de la futura esposa y las posibles emociones de Hande ante esta situación. Hemos profundizado en las teorías sobre la identidad de la novia, el impacto en la carrera de Kerem y el significado del silencio de Hande. Hemos recordado la importancia de respetar las decisiones personales y desear lo mejor a todos los involucrados, enfocándonos en la felicidad de Kerem en esta nueva etapa. Y hemos reflexionado sobre el futuro del amor en el mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que este canal es su espacio para el chisme, la diversión y el entretenimiento. Y el análisis profundo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Están sorprendidos por la noticia? ¿Creen que Kerem y Hande tenían un futuro juntos? ¿Qué opinan de la misteriosa amiga? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. No se corten. Quiero leerlo todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les ha gustado este vídeo, le den un buen me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Además, síganme en mis redes sociales para estar al día de todas las novedades. Les dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, mis chismosos, la vida es un culebrón. A disfrutarlo.